Muy buenos días, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos 25 de octubre de 2020 y estamos viendo la primera carta de Pedro. Nos quedamos en el capítulo 3, terminamos hasta el versículo 12. Hoy vamos a iniciar el versículo 13 y vamos a ver hasta el versículo 17. El tema de hoy se llama una limpia conciencia ante la maldad. Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias por un día más, por este domingo que nos da, Señor, de poder venir pues en tu presencia, Señor, a poder escuchar y deleitarnos en tu palabra, poder adorarte y glorificarte con nuestra atención, Señor, ya que no podemos aún reunirnos como iglesia, pero en nuestros hogares, Señor, queremos seguir escuchando tu palabra, queremos seguir creciendo en el conocimiento y la gracia que tú nos has dado y queremos, Señor, día a día reflejar más de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada corazón que pueda escuchar y ver esta prédica, Señor, y que prepare esos corazones para que esta palabra caiga como en tierra fértil y dé un fruto, Señor, un fruto agradable a ti, Señor, que podamos día a día reflejar esa luz que somos, Señor, y que podamos ser no solo esos cristianos que estamos buscando tu voluntad, sino que también seamos puentes o canales de bendición para otros. Pedimos, Señor, por todas las personas que están padeciendo en el mundo, que están siendo azotados por las pandemias, por las enfermedades que están saliendo, por los doctores, las enfermeras, las personas involucradas en los hospitales, Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor, y que ellos puedan escuchar tu evangelio, que tu evangelio, Señor, pueda pues de alguna manera llegar hasta esas personas que están en esos hospitales, tanto trabajando como los enfermos, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, bendice a las personas que están escuchando, bendice a mis seres queridos que no te conocen, Señor, y bendice a mis hermanos en Cristo con tu palabra para que ellos, Señor, se deleiten con ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces estamos con el tema una limpia conciencia ante la maldad. La semana pasada el apóstol Pedro se enfocó en la conducta de la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre, haciendo énfasis en que como iglesia nosotros tenemos que tener esa unidad, debe haber ese amor fraternal y también debe haber esa compasión por las personas que no conocen del Señor, que están perdidas como ovejas sin pastor, porque este es el sentir que debemos tener como iglesia, porque es la mente de Cristo la que nosotros tenemos. Y si no sabemos lo que hay en esa mente de Cristo, pues ¿cómo podremos tener ese mismo sentir? Así que Pedro nos dice y de alguna manera nos motiva, nos exhorta a conocer la palabra de Dios, a conocer la mente de Cristo, a conocer ese sistema divino que Dios reveló al hombre para que nosotros podamos andar en ello, para que nosotros podamos ser canales de bendición para otros. También el apóstol Pedro nos recordó que el Señor ha puesto desafíos difíciles, pero no imposibles para el cristiano. Pero estos desafíos son difíciles porque amar a otros cuando nos hacen mal es algo muy complicado, es algo muy difícil, pero no imposible para un cristiano que ya mora el Espíritu Santo en él. Entonces la sujeción debe ser evidente ejecutando esos desafíos que el Señor Jesús está imponiendo. Y finalmente vemos que el apóstol Pedro nos dio una especie de condición o reto para vivir como Dios manda y hacer todo para Dios, alejándonos del mal, refrenando nuestra lengua, porque dice Pedro que el Señor todo lo ve, todo lo sabe y que Él está en contra de aquellos que hacen el mal. Ahora, hoy veremos que entre estas conductas como iglesia de Cristo también debe haber una conciencia limpia delante de Dios. Aún venga persecución, aún nos hagan mal, por causa de Cristo, por causa de su evangelio, por causa de la justicia de Cristo, debemos de alguna manera responder correctamente. Debemos saber manejar la situación como Cristo nos enseñó. Así que te pido que me acompañes y abras tu Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 al 17. Y dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hacemos pausa. Esto es todo nuestro texto que vamos a ver hoy. Ahorita vamos a interpretarlo y vamos a dar una aplicación. Entonces aquí vemos que, para empezar, a partir de esta cita que vamos a ver hoy, pues empezamos a ver la persecución, esa persecución que estaba sufriendo la iglesia. De hecho, esta carta, si recordamos, estaba siendo escrita debido a la persecución que estaba teniendo los cristianos de la región de Asia Menor, que ahora viene siendo lo que es Turquía, ¿no? Entonces vemos que Pedro vio la necesidad, vio la urgencia de escribir esta primera carta por la persecución. Y vemos que acá el apóstol Pedro inicia con una pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es como decir, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes desean hacer lo bueno, desean hacer lo correcto delante de Dios, ¿no? Entonces es un hecho que el cristiano siempre va a buscar hacer el bien. Pero aquí el apóstol Pedro hace esta pregunta por una razón. Y esa razón es que él reconocía que aunque el cristiano se enfoca en hacer las cosas bien, aunque es llamado a ser un pacificador, cuando se le persigue o cuando se le hace algún mal, en algunas ocasiones responde de alguna manera incorrecta. Se le sale de control, se le sale lo carnal y regresa un mal por un mal que le hicieron. Y a veces peor aún, porque cuando le hacen un bien, pues él regresa un mal. O también puede llegar al extremo de amoldarse a hacer el mal consecuentemente, aunque él sepa que esto no es correcto ante los ojos de Dios. Entonces Pedro conocía todo esto y por eso empieza con esta pregunta. Y podríamos desglosarlo de la siguiente manera: si tú andas bien en este mundo con respecto a las leyes terrenales, por ejemplo, si tú cumples reglamentos, si tú pagas impuestos, si tú cumples con las leyes estipuladas por el Estado, si tú andas bien con lo que la sociedad de alguna manera lo toma como moralmente bueno y correcto, si tú andas bien con los compromisos y demandas del trabajo, si tú andas bien con los compromisos y demandas de la escuela, si tú cumples las reglas de los compromisos en los que te has involucrado, como pagar tu renta de tu casa, pagar tu auto, pagar a lo mejor tu plan de celular, o a lo mejor una tarjeta de crédito, etcétera. En todo esto y demás reglas o demandas que puedan salir, si eres una persona consciente, si eres una persona responsable que cumple porque tiene de alguna manera temor reverente a Dios, dice Pedro, ¿quién les replicará o quién les intentará hacer algo? Y la respuesta sería nadie. No habría nadie que te haga daño porque eres una persona que está haciendo lo correcto, que está siendo obediente y te estás sujetando en todas estas áreas, estás cumpliendo, no tendrías problemas. Pero pudiera darse el caso que por hacer las cosas bien, por hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios y por hacer lo que es correcto ante las autoridades, te puedas convertir en una amenaza para los que no lo hacen. Por ejemplo, tú como cristiano, en tu trabajo, tal vez tú cumples, tal vez te sujetas a tu autoridad, tal vez llegas puntual, cumples con lo que te demanda tu jefe, hasta haces cosas de más, como que das una milla más, como un plus, ¿no? La honestidad, el ser cumplido, el ser íntegro son tus cualidades. Y no lo haces por conveniencia, no lo haces por adulación, no lo haces por el dinero, más bien lo haces por el amor y el temor reverente que le tienes a Dios. Ese debe ser, de hecho, la actitud correcta del cristiano, ¿no? Supongamos que tú eres este cristiano, este modelo que estamos ahorita de alguna manera exponiendo a los demás para entenderlo. Y supongamos que por ser así te puedas volver una amenaza para los compañeros que no son así. De hecho, hasta para los mismos cristianos que no son así, te puedes convertir en una amenaza porque estamos conscientes que vivimos en un mundo caído, donde la corrupción está a la puerta, donde el pecado está a la orden y desgraciadamente hay muchas cosas que aunque son pecado, no se le llaman pecado. Entonces eso es porque de alguna manera ha sido
nublado el entendimiento del hombre, ¿no? Entonces hay la posibilidad de que tú hagas estas cosas correctamente y tengas problemas por hacerlo correcto, por el simple hecho de hacerlo bien, por el simple hecho de cumplir, por el simple hecho de sujetarte. Y obviamente lo haces porque Dios es tu autoridad y lo estás haciendo ante los ojos de Dios y también de los demás, pero tú estás enfocado en Dios. Entonces puede haber la posibilidad de que tengas problemas porque te haces problema para los demás. O sea, me perjudica y empieces a tener tal vez roces con los compañeros, ¿no? Otro ejemplo podría ser el siguiente. Se presenta una escena en la cual tu propio jefe te pide que hagas cosas que no son correctas. Por ejemplo, que mientas o que hagas cosas que van en contra de la ley, de alguna manera tratando de no pagar los impuestos o cosas que van contra la ley y contra Dios. Y es obvio que vas a tener problemas por no cumplir con esto que es incorrecto, porque como eres hijo de Dios, no lo vas a hacer. Será obvio que no vas a cumplir con ello y tendrás problemas con tu jefe y probablemente tu trabajo va a estar en peligro. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el cristiano va siempre a hacer lo correcto, va a hacer siempre lo que está bien. ¿Por qué? Porque obedece a Dios y agrada a Dios antes que al hombre. Esto quiere decir que habrá ocasiones en que vas a tener que ir en contra de las autoridades, pero no porque seas un incumplido, ni porque seas un rebelde, sino porque eres un verdadero hijo de Dios, porque eres obediente y reconoces tu autoridad, te sujetas a la autoridad que es Dios, te sujetas a las autoridades que están terrenales porque sabes que Dios las ha puesto y al sujetarte a Dios te sujetas a ella. Entonces obviamente vas a tener este tipo de situaciones, aunque no quieras, van a haber. Pedro, en Hechos capítulo 5, todo ese capítulo 5, Pedro estaba de alguna manera ante las autoridades religiosas. Pedro y Juan estaban predicando, hacían señales, hacían prodigios, habían muchos enfermos, los sanaban, habían endemoniados, los liberaban, mucha gente que le predicaban se convertía a Cristo. Y obvio, todos estos milagros hicieron mucho ruido, mucho escándalo sobre lo que estaba aconteciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y los sacerdotes del concilio del Sanedrín se enteraron y se llenaron de celos y los fueron a buscar y los maltrataron y los metieron a la cárcel. Pero un ángel de Dios los liberó y los mandó de parte de Dios a que sigan predicando el evangelio en el templo. Y se enteraron los del concilio, los volvieron a mandar a buscar, los trajeron, le dijeron que por qué seguían hablando de ese nombre si ya se los habían prohibido, por qué estaban dando esa doctrina de ese nombre y aparte les estaban echando la culpa de su sangre. Y Pedro pues no es que fuera rebelde ante esas autoridades religiosas, pero Pedro les contestó que era mejor hacerle caso a Dios que al hombre. Y Pedro era una persona que tenía un alto temperamento. Pedro era un pescador. Pero Pedro estaba sujeto al Espíritu Santo, estaba sujeto a la voluntad del Padre. Pedro tenía ese dominio propio por el Espíritu. Y Pedro sabía cuándo sacar ese temperamento correctamente y cuándo no. Entonces aquí vemos que Pedro en esta escena le dice, en el versículo 29 del capítulo 5 de Hechos, le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces después de esto, Pedro y Juan fueron azotados por este concilio y los volvieron a amenazar, a decirles que no siguieran predicando de ese nombre y de alguna manera los quisieron atemorizar, pero Pedro y Juan salieron de ahí gozosos de haber sido maltratados, golpeados. Les dieron una tremenda golpiza por causa del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, yo te digo, hermano y hermana en Cristo, yo sé que las personas que están escuchando que no conocen de Cristo van a entender más adelante. Pero ahorita yo te digo a ti, hermano, y a ti, hermana en Cristo, si tú vas a recibir un mal o vas a recibir persecución por hacer lo correcto, por hacer el bien, por agradar a Dios, porque vas a hacer lo bueno ante los ojos de Dios, no te preocupes. Mejor ocúpate en dar honra a Dios antes que a los hombres, como hizo el apóstol Pedro y el apóstol Juan.
Dios va a honrar esto. No te preocupes si pierdes o si tienes que dejar tu trabajo porque hay deshonestidad en él. El Señor es quien te provee de todo. Él puede darte otro trabajo en un abrir y cerrar de ojos. Así que todo cristiano verdadero va a padecer persecución, aún enfocándose en hacer lo correcto ante Dios. Es un hecho que nos van a hacer mal por causa de Cristo, por causa de su justicia. Pero hay que tener cuidado de no confundir el que nos hagan mal o nos persigan por hacer algo incorrecto. Algo que tal vez nosotros hicimos negligentemente. Porque a veces padecemos persecución por cosas que no son más bien el reino de Dios, los asuntos de Dios. Entonces, es importante que si nos llamamos cristianos, debemos de alguna manera sujetarnos a la autoridad, pero cuando van en contra del Señor, debemos defender la ley, debemos defender la palabra de Dios, debemos defender realmente la ley divina, debemos defender lo que el Señor nos manda. Entonces debemos caminar con Cristo, no debemos caminar. Por ejemplo, hay cristianos que trabajan en lugares donde hay deshonestidad y lo saben y siguen allá, y esto ya no es estar caminando con Cristo. Esto lamentablemente es estar caminando con el mal, y no fuimos llamados a eso, fuimos librados del mal. Nosotros tenemos que caminar con Cristo, caminamos en el Espíritu, estemos donde estemos. No solo cumplimos en la iglesia, sino que en todo lugar nosotros tenemos que hacer el bien, tenemos que sujetarnos a Dios, porque estamos yendo a Dios y Dios nos ha dado sus mandamientos. Y esos mandamientos ante nuestros ojos no deben ser carga, no deben ser gravosos, porque muchas veces como que nos pesa hacerlo. No, debemos recibirlos como una expresión de su santidad, una expresión de su majestad, y debemos tomarlos y ejecutarlos sin sentir que son cargas, sin sentir que son gravosos. Porque si lo palpamos de esta manera, si realmente obedecemos porque para nosotros es un deleite hacerlo, pues obviamente vamos a estar de alguna manera haciendo que Dios se regocije de ello. Y esto es lo correcto de nuestro caminar en el Espíritu, de caminar con Dios. Entonces, si vamos a hacer lo contrario lo hace un legalista. ¿Qué hace el legalista? Separa lo que es de Dios, los mandamientos, y convierte los mandamientos en Dios. Y se vuelve una serie de normas religiosas, una larga lista fría de gran peso, o sea, como una enorme carga que no vas a poder cumplir porque realmente solo son cargas, y aparte esto es lo incorrecto. Entonces nosotros debemos de entender que lo hacemos porque amamos a Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dijo claramente: si me amas, guardarás mis mandamientos. Él no está diciendo guardarás los mandamientos, sino está diciendo mis mandamientos. El Señor está haciendo que veamos que es una expresión que viene de su persona, que es hermosa, y de su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros como una reacción correcta ante una situación, o sea, es que sus mandamientos debemos verlos como parte de su hermosa persona. Debemos sujetarnos sin verlos como algo pesado, gravoso, o sea, sin sentir que lo estamos haciendo obligatoriamente, sino que lo estamos haciendo con humildad, con mansedumbre y deleitándonos en cumplirlo. No cumplirlos porque no me queda de otra manera, o sea, no hay de otra, o más bien, bueno, pues ni modo, porque yo tengo que ganarme el cielo. No. Lo hacemos porque amamos al Señor de todo corazón y no nos pesa cumplirlo. Al contrario, nos deleitamos en cumplir su voluntad. Y te voy a dar un ejemplo para que podamos de alguna manera ilustrarlo y podamos entenderlo mejor, ¿no? Cuando enamoras a alguien, en un principio eres muy atento, de hecho eres súper atento y haces todo por esa persona porque estás enamorado. Y no sientes carga de hacerlo, no sientes de dar todo por esa persona porque la amas. Es más, ni sientes que
que haces las cosas por intereses egoístas, por conveniencia, sino porque amas a esa persona verdaderamente, ¿no? Entonces es por eso que todo cristiano, todo verdadero cristiano debe hacer las cosas correctas porque ama a Dios. No porque, ay, tengo que cumplir con ello, no, porque ama a Dios. Tienes una responsabilidad y lo sabes, pero lo haces porque amas a Dios. Ese es un mandato de Dios, pero tú lo amas y lo vas a hacer porque realmente te sientes de alguna manera, de hecho, afortunado porque Dios te mande a hacer algo, te dé ordenanzas. No voy a hacer las cosas como las hacía antes de rendir mi vida a Cristo, que pues las hacía como cualquier cosa. No, ahora yo voy a hacerlas mejor, porque todo lo que yo hago ahora lo hago como para el Señor. Entonces va de alguna manera mi conducta va a cambiar, todo lo voy a hacer mejor aún. Porque ahora llevo una perspectiva de vida diferente. Amamos a Dios, representamos a Cristo y lo hacemos todo como para Él. Entonces comprendemos que es posible que por hacer el bien, que por hacer las cosas correctamente, nos persigan, nos hagan mal, nos vitupereen por estar haciendo lo correcto. Nos odien, porque en muchas ocasiones pasa eso. De hecho, Meyer dijo: el no ser odiado por el mundo, el ser amado, halagado y acariciado por el mundo es una de las posiciones más horribles en la cual se puede encontrar un cristiano. ¿Qué cosa tan mala he hecho?, preguntó el sabio, para que esta persona hable bien de mí. Palabras de Meyer. El cristiano lo va a entender. La persona que no es conversa aún no lo puede entender porque no puede percibir realmente los misterios de Dios, que son espirituales, se perciben en el espíritu. Entonces, tenemos que orar por esas personas que no conocen del Señor para que el Espíritu Santo convenza y ellos se conviertan a Cristo. Entonces, los cristianos, ¿qué debemos hacer? Deberíamos preocuparnos por estos puntos que estamos viendo ahorita, porque la gran mayoría, pues, de alguna manera, es halagado, es acariciado por el mundo y dices, bueno, si yo soy de Cristo, aquí están diciendo que yo voy a padecer mal por hacer las cosas correctas. Y si yo soy halagado, si yo caigo bien al mundo, si yo estoy por hacer el bien, estoy de alguna manera cayendo en agradar a la gente, a lo mejor no estoy haciendo el bien. A lo mejor estoy participando en lo que ellos de alguna manera quieren que yo haga, en cosas ilícitas. De alguna manera estoy siendo como ellos, a lo mejor soy impuntual, a lo mejor no cumplo con las cosas, no lo sé. Cosas que tú puedes saber que estás haciendo según correctamente porque estás trabajando, pero no son correctas. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto, porque el que se considera amigo del mundo es un hecho que es un enemigo de Dios. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces debe de haber en el cristiano un celo divino por hacer lo que es correcto ante Dios. Debe de haber un celo divino por hacer las cosas bien, hacerlo bien, porque lo hacemos como para Él. En esos tiempos los judíos presumían de su celo por el Señor, pero enfocados en su ley. Pero realmente no era lo que Dios está queriendo que hagamos. Más bien como Pedro y Juan lo estaban haciendo. A ellos no les importaba si iban a ser vituperados, porque estos judíos, los del concilio, eran bien vistos, eran agradables a los demás. O sea, no tenían ningún problema. Entonces vemos el contraste de estos judíos con Pedro y Juan, que ellos por hacer lo correcto, por predicar la palabra de Dios, por querer llevarlos a Dios, ellos estaban siendo vituperados, estaban siendo perseguidos, y a ellos no les importaba sufrir y padecer esto por causa de la justicia de Cristo. Entonces, es algo que nosotros debemos de alguna manera tomar como ejemplo, no importando lo que pueda suceder. Ellos fueron vituperados, fueron azotados. ¿Por qué? Por llevar el evangelio, por dar lo que recibieron de gracia, recibir de gracia a Dios. Pedro decía: no tengo oro ni plata, al mendigo que estaba con problemas del pie, que cojeaba, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ellos estaban dando lo que recibieron. Y esto se prestaba para que Pedro pudiera predicar. De hecho, lo permitió Dios para que
llamara la atención si se pudiera predicar el evangelio, y ahí se convirtieron muchas personas. Entonces estamos viendo que ellos fueron azotados por llevar este evangelio a todo lugar donde iban, y aún así vituperiados, azotados, ellos salían de ese lugar gozosos por haber recibido afrenta, por seguir los pasos del Señor Jesucristo. Y esta pregunta debemos hacer nosotros: ¿estamos realmente siendo de alguna manera vituperados o perseguidos porque estamos caminando con Dios? ¿Porque realmente estamos reflejando a Cristo? ¿O estamos en nuestra comodidad? ¿Reflejando qué? ¿A quién? Aquí vemos que ellos no cesaron, aún siendo azotados, no cesaron, siguieron predicando a Cristo crucificado y resucitado. Y el verdadero cristiano debe estar celoso como estos hombres por todo aquello que es agradable a Dios, por su justicia, por presentar el evangelio, por hacer lo correcto, las cosas bien, por cumplir, por hacer lo bueno ante Dios. No debe renunciar por cualquier obstáculo que se pueda presentar, por cualquier dificultad que se le atraviese, porque el cristiano debe de padecer y seguir adelante como lo hicieron Juan y Pedro acá, porque no lo van a hacer en vano. No lo van a hacer en vano. Pedro y Juan conocieron al Señor. Ellos no hicieron nada en vano. Ellos hicieron el bien, y ellos sabían que esto traería algo bueno a futuro. Vamos a verlo más adelante. Ellos sabían que traería una recompensa. Ellos, aunque les hacían mal, aún ellos predicaban el evangelio hasta esas personas, o sea, les devolvían un bien, pero no peleaban. Pedro era un pescador rudo que pudo haber, como hizo la primera vez que estaba de alguna manera inmaduro, le voló la oreja con la espada al que andaba con el sumo sacerdote. Le voló la oreja, ¿no? Entonces vemos que Pedro ya aquí más maduro, obviamente ya el Espíritu Santo lo controla, se deja controlar por el Espíritu Santo. Ese pescador rudo tenía dominio propio y sabía cuándo usar su temperamento. Entonces no se debe renunciar por obstáculos, dificultades que se atraviesen, porque no lo estamos haciendo en vano. Debemos nada más sujetarnos a lo que venga. Si viene algo malo, si viene vituperio, si viene lo que sea, nosotros debemos seguir y no devolver mal, sino bien. En verdad Dios va a honrar esto. El apóstol Pedro nos recuerda que esto trae bendición. Entonces, aun cuando, dice Pedro, padecemos por estas cosas, por la justicia, esos cristianos de Asia Menor que dijimos hace un rato que es Turquía ahora, ellos estaban siendo perseguidos, y Pedro le estaba diciendo que aún padecieran esto, ellos iban, que permanecieran firmes, porque ellos iban a recibir bendición. No en vano lo estaban haciendo. Dios va a de alguna manera honrar esto. Aun cuando padezcamos por la justicia, no debemos temer. ¿Por qué? Porque Dios nos va a honrar. Dios nos va a cuidar. Pero es que golpearon a Pedro, pero fue cuidado de alguna manera. La gracia de Dios fue derramada sobre él. Y sí vamos a padecer ciertas cosas, pero va a haber más bendición, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros padecemos injustamente, como Pedro y Juan, que fueron azotados injustamente, ellos tenían el denuedo del Espíritu Santo. Tuvieron de nuevo para seguir azotados, y fueron otra vez a predicar el evangelio. Ellos sabían que no lo estaban haciendo en vano. Ellos habían presenciado la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos habían palpado sus heridas cuando resucitó. Ellos comieron con Él cuando resucitó. Así que no es en vano el que ellos estaban siendo valientes y predicando el evangelio, y estaban viviendo como el Señor manda. Ellos estaban siguiendo sus pisadas porque sabían que en el día postrero ellos iban a estar con Él. ¿No es la gran bendición? Bienaventurados. El Señor Jesús habló de esta actitud que debemos tener ante la persecución, ante la maldad, porque nos van a hacer, es un hecho. En Mateo capítulo 10, versículo 28 dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces no debemos temer a esa persecución, a la maldad que nos puedan hacer. Ellos no pueden hacer más.
El alma no la pueden matar. El alma es eterna y Dios la está cuidando cuando eres de Él. Y de hecho ya es de Él cuando ya eres cristiano. Entonces la presencia o la posibilidad de sufrir por hacer lo correcto ante los ojos de Dios no nos debe alejar de hacer el bien, de hacer lo correcto, de hacer lo que Dios nos ha encargado hacer. Más bien debemos hacer como dice Pedro, dar un lugar especial a santificar a Dios, santificarlo en nuestro corazón, santificar siempre al Señor, estar listos para presentar defensa, dice acá Pedro. O sea, debemos explicar nuestra fe, por qué defender nuestra fe, por qué lo estamos haciendo. Haciéndolo siempre con una actitud correcta. Y eso es, como dice Pedro, mansedumbre y reverencia. Y lo vemos aquí en el ejemplo de Pedro. Que el apóstol Pedro pasó. Y lo que el apóstol Pedro está queriendo decir es que debe haber un Señor en tu corazón, ese corazón intangible que dijimos que es tu voluntad, tu conciencia, tus emociones, todo lo que está, tu mente, tus pensamientos, todo esto es tu corazón intangible. Entonces debe haber un Señor en ese corazón. Estás diseñado para que haya ese Señor que es Dios, pero no debe estar allá tú mismo yo, no debe estar allá el diablo, no debe estar allá el pecado, porque ese corazón le pertenece al Señor Jesucristo. Entonces tú debes dejar que Él sea el que gobierne, el Espíritu Santo gobierne tu corazón como estaba gobernando el de Pedro y el de Juan. Porque cuando no es gobernado por el Señor, cuando no es gobernado por el Espíritu Santo, nuestros deseos egoístas gobiernan. La opinión de otros gobiernan el corazón. El conocimiento del mundo gobierna nuestro corazón. La presión de las circunstancias gobierna nuestro corazón. Entonces, no es Dios que está gobernando, son otras cosas, otros amos los que están mandando, los que están gobernando, los que nos están desviando de una lealtad que debe haber al único que nos puede librar, al único que nos libró, que es el Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador y el Señor, el único Señor y Salvador. Entonces, necesitamos, cristianos, santificar y honrar a Dios en nuestros corazones. Pero también debemos conocer bien al Señor para poder cumplir con ello, para poder presentar defensa, como dice Pedro, porque si no conocemos su palabra, ¿cómo podremos estar preparados para presentar defensa? Por eso es muy importante el buscar y conocer más y más del Señor sin motivaciones egoístas y competitivas, porque a veces lo buscamos por motivaciones egoístas o lo buscamos por competencia. Mira, mi hermano cada vez está... Yo no voy a dejar que me gane el hermano ni la hermana. No. Estos son celos que no son divinos, son celos carnales. Tenemos que hacerlo. ¿Quién es nuestra motivación? Cristo. Cristo es nuestra motivación. El apóstol Pedro no estaba hablando solo por hablar. Él experimentó muchas de estas persecuciones y recibió mucha maldad. Fue puesto en situaciones difíciles, pero aún así él siguió con el compromiso que tenía con el Señor por amor al Señor. Él siguió haciendo discípulos, él siguió predicando el Evangelio en todos lugares. Él siguió honrando y santificando a Dios en su corazón. Por eso vemos que Pedro, de alguna manera, el Espíritu Santo lo estaba guiando a actuar con la actitud correcta, con el denuedo, que es el valor para seguir, con la mansedumbre y la reverencia. Porque si recordamos a Pedro, era un hombre, vuelvo a decir, duro y rudo. Pero él estaba actuando como un hombre con mansedumbre, con reverencia a Dios, con un carácter dócil, manso. Pero Pedro no tenía esto cuando era pescador solamente. Pero cuando el Espíritu Santo mora en ti, las personas cambian, realmente cambian. Las personas muestran la evidencia. Si no hay evidencia, obviamente no puedes llamarte lo que quieras, pero no eres. Pero la evidencia aquí de Pedro se ve. Se ve la mansedumbre, se ve la reverencia, se ve el denuedo después de haber sido azotado. No tenían temor. Unos años atrás, no hasta abandonaron al Señor Jesucristo.
Pero acá vemos que él ya no tenía temor. Ellos vieron al Señor resucitar. Ellos recibieron al Espíritu Santo en ese tiempo que resucitó el Señor. Y de encima hubo una venida del Espíritu Santo sobre ellos, donde fueron preparados especialmente para pasar por estas cosas. Y esa llenura la podemos tener nosotros. Solo tenemos que buscarla nosotros. Tenemos que ir dejando esas cosas que estorban en nuestro corazón intangible y llenarlas de Dios, buscando el conocimiento, pero no solo llenarnos del conocimiento, sino practicándolo. Entonces vemos que Pedro, manso, humilde, con temor reverente, sujetándose a las autoridades puestas por Dios, terrenales, pero cuando una autoridad va en contra de lo que es de Dios, pues vemos que Pedro tenía el valor, tenía el carácter para de alguna manera sujetarse a obedecer a Dios antes que al hombre. Si el hombre estaba yendo en contra de Dios, aquí vemos que Pedro se los dijo claramente a ellos. Y lo cumplió, lo hizo. No importando si esto traería consecuencias. Y las consecuencias, ¿cuáles fueron? El azote. Los encarcelaron, los azotaron, los amenazaron, salieron de allá gozosos de haber sufrido afrenta por causa de la justicia de Dios, por causa del Señor Jesucristo. Así que en cada situación Pedro confiaba en el poder del Espíritu Santo, y por eso fue que fue capaz de presentar defensa en todo tiempo. Nuestras conductas siempre deben ser buenas, aunque nos paguen mal. Tenemos al Espíritu Santo que Pedro tenía, aunque nos dañen. Nosotros debemos tener una conciencia limpia ante toda maldad, ante ellos y delante de Dios, haciendo siempre el bien, porque el día de mañana Dios va a obrar y podemos demostrar que ellos estaban mal en contra de nosotros. ¿Cuántas personas no dijeron a Pedro después de Pentecostés: ¿qué haremos ahora, hermanos? Hemos hecho mal. Arrepiéntanse y bautícense, crean, conviértanse. Entonces Dios va a obrar y los va a avergonzar de haber hablado de nosotros, de habernos hecho daño a nuestras vidas piadosas. Pedro dice en el versículo 17 y último de nuestro texto de hoy: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí vemos al apóstol Pedro que está diciendo que es mejor sufrir por hacer el bien, por amor al Señor Jesucristo, que sufras por cometer algún mal, por buscar problemas. Eso sería algo catastrófico, dice Pedro. Vemos que ningún ser humano quiere sufrir, pero Pedro se estaba enfocando en los cristianos. Pedro estaba diciendo que vamos a padecer persecución, es un hecho. Y tú tienes que observar realmente si estás padeciendo esta persecución. De hecho, es una evidencia de que estás caminando con el Señor. Pero si no hay ninguna persecución, a lo mejor estás en tu comodidad. A lo mejor sí eres cristiano, pero no estás haciendo nada de caminar por ese camino sinuoso, sino que estás en tu comodidad. Y esto puede traer una consecuencia, porque eres hijo de Dios y puede ser reprendido por Dios como hijo, pero puede ser reprendido. Entonces se va a sufrir, pero que se sufra por cometer algo que Dios agrada, no por cometer un mal, no por buscar problemas, pero obviamente enfocándose en los cristianos perseguidos, que estábamos diciendo que la carta fue para ellos. Pues de alguna manera esto es lo que va a suceder hoy día con los cristianos. Es necesario que suceda, pero por el Evangelio de Cristo, no por nuestras necedades. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pedro estaba siendo un pacificador. Sin embargo, hubo defensa, pero él no reaccionó de una manera como un ser humano normal lo haría. Somos cristianos pacificadores, no buscamos problemas ni nos metemos en problemas, nos enfocamos en llevar la paz de Cristo como el Señor Jesús lo hizo durante su ministerio público. Él no peleó, Él no reaccionó mal a lo que le decían, Él no hizo ningún fraude ni causó problemas. Cuando fue golpeado, Él solo dijo: ¿por qué me golpeas?
El Señor sabía cuándo sacar ese celo divino, porque si recordamos en el templo, Él se enojó con los cambistas, con los vendedores. Han vuelto a la casa de mi padre cueva de ladrones, y los sacó a todos allá. ¿Por qué? Porque Dios el Padre no era glorificado en la casa de oración, donde debía ser glorificado, donde era buscado en oración constantemente. Entonces su celo salió, pero un cristiano sabe cuándo va a sacar su temperamento y cuándo no, y cómo. O sea, él sabe controlarlo. Y es necesario que defendamos la fe. Y cuando haya problemas, Dios mismo, el Señor Jesucristo, encomendó el problema al que lo podría librar, que era Dios Padre. Cuando vengan situaciones, no tienes que pelear. Encomiéndaselo a Dios. Allá en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y siempre será que el cristiano padezca persecución por la justicia de Dios, por el reino de Dios. No deben ser por otras cosas. Y seguidamente el versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, somos bienaventurados cuando por causa de Cristo nos vituperen, no por causa nuestra, sino por causa de los asuntos del Señor, por causa de Cristo, no por necedades, no por ser problemáticos, no por ser chismosos, no por ser malapagas, no por ser de alguna manera necios, porque si es por tu necedad, te va a traer problemas, y ni modo, tienes que aguantarte porque tú te los buscaste, va a traer consecuencia. Pero no te hagas al mártir, aguanta la consecuencia, tú lo buscaste, porque mucha gente se está quejando de lo que está pasando en sus vidas, con sus familias, en sus trabajos, en todos lados, porque creen que porque se dicen cristianos están pasando este vituperio, y es un error, porque ellos no están cumpliendo, es porque ellos están haciendo las cosas mal, es porque ellos lo ocasionaron, y hay diferentes motivos por allá, y esto que está sucediendo ahorita para ellos es la consecuencia. Pero no es por causa del Evangelio, no es por causa de Cristo, no es porque hiciste el bien y lo bueno y lo correcto ante Dios. Por eso, obviamente, sucede que mucha gente dice, no, pues es que Dios no me ayuda. No, o sea, tú no estás realmente haciendo lo que es correcto. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar la gracia para hacer lo correcto, pero nosotros desobedecemos. La consecuencia, la recompensa de desobedecer, de ir en contra de Dios, obviamente va a traer problemas. En cambio, si nosotros obedecemos, también va a haber una consecuencia, va a haber una recompensa, pero contraria a eso de los problemas. Él dice aquí, gózate, alégrate por causa de la persecución que tienes por causa de Cristo, del Evangelio. Alégrate por hacer lo correcto, lo bueno, con esa conciencia limpia, porque ya eres afortunado, porque ya eres bendecido, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el versículo 12 de Mateo 5 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, va a traer consecuencia, va a traer persecución el ser de Cristo, sí, pero vas a traer esa consecuencia porque estás haciendo la voluntad de Dios, porque estás siguiendo a Cristo, porque estás haciendo lo bueno ante Él, porque eres una persona íntegra que glorifica a Dios con su vida, y esto va a traer persecución, es un hecho. Acá dice que los profetas pasaron por eso, porque por causa del Señor pasaron por esa persecución. Tú también lo padecerás si caminas en Cristo, si caminas junto a Cristo, si caminas en el Espíritu. Y créeme que padecerán más los que son pastores, los que son predicadores, porque ellos son más vituperados. ¿Por qué? Porque ellos hablan, ellos enseñan, ellos predican en base a la palabra de Dios, y eso no agrada a las personas. ¿Cuánta gente no se molesta por este tipo de predicación? Mucha gente
predicamos la piedad, predicamos un evangelio puro y les molesta, es molesto para los que no, de hecho para los que no son. En la iglesia dijo el Señor que va a haber cizaña, lobos rapaces, van a haber personas infiltradas, ministros de Satanás. En toda iglesia va a llegar. Y a ellos no les gusta un evangelio puro, es molesto para ellos que no son. Pero también en las iglesias hay muchos que sí son, pero que viven en la carne y también les incomoda porque a ellos no les gusta sujetarse a lo que Dios está diciendo, no toman la autoridad en serio, es más, a sus pastores ni los llaman pastores, los tratan mal, hablan mal de ellos, no se sujetan, son rebeldes con Dios. Y obviamente se colman rápidamente cuando el pastor habla la verdad, cuando redarguye, cuando corrige, cuando reprende con la palabra que es la verdad de Dios. Y no tardan y se van y siguen su vida en la carne hasta que les pase una desgracia, porque sí eran cristianos, pero eran desobedientes. Y termino con 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 12 y 13. Porque es verdad que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es una verdad. ¿Quieres seguir a Cristo? No, que no te engañen, porque va a haber persecución, va a haber sufrimiento. ¿Por qué? Porque causamos algo no agradable en ellos. Decir la verdad confronta y no es agradable, pero trae un fruto apacible de arrepentimiento. Entonces provocamos a molestia a los demás porque esa luz que arrojamos, el evangelio de Cristo, molesta las tinieblas. Así que no te engañen con que venir a Cristo es felicidad. ¿Cuánta gente no pide, Señor, bendíceme hoy con dinero, con salud, con trabajo? El Señor sabe lo que tú necesitas. Pero entre ellos metieron dinero, entre ellos metieron felicidad. Aquí intermitentemente podrás tener momentitos de felicidad, pero la felicidad realmente es Cristo. Y tu felicidad va a estar en Cristo, aquí y en la eternidad. Pero las personas no lo saben. La felicidad se las da el dinero. Las felicidades se las dan las circunstancias. Pero si Cristo es tu felicidad, es tu plenitud, puede estar cayéndose el mundo en pedazos y tú eres feliz. Eres de alguna manera, como dice la palabra, tienes contentamiento con lo que el Señor te da. No necesitas más. Entonces, Señor, como dice el proverbio, no me des mucho ni poco para que yo no me pierda ni para que yo te maldiga, sino para que yo esté siempre glorificando tu santo nombre. Entonces, no te engañen, que no te engañen que venir a Cristo es felicidad, estabilidad, dinero, comodidad, porque un cristiano como este no es cristiano, porque ese cristiano nunca va a padecer persecución, está cómodo, nunca va a padecer sufrimiento, nunca. Pero cuidado, porque esto podría de alguna manera traer la consecuencia, un galardón, pero de infierno. Pero para el verdadero cristiano que va a recibir persecución, que su pastor le va a estar diciendo la verdad, el pastor le va a decir, ¿sabes qué? Medita en lo que estás haciendo, porque si tú de alguna manera te vas a diluir esto o vas a vivir de alguna manera el evangelio diluido, en cualquier momento que Cristo venga o tú mueras, ¿realmente serás cristiano? Entonces el pastor debe decirse, es que piensan en que realmente el seguir a Cristo va a traer persecución, y empieza a meditar en que va a traer muerte, o sea, va a haber persecución, va a traer muerte, porque una persona que realmente tiene celo divino por proclamar el evangelio puro, va a sufrir, va a padecer, y cuántos hermanos nuestros no están muriendo en otros lugares, en China, en todo lo que es Asia,
en todo lo que es la ventana. Allí están muriendo mucha gente, perseguida, muchos cristianos. Más de 3,000 cristianos mueren al año, asesinados. Y creo que quedé corto, porque eso es un dato que yo vi en un estudio en alguna ocasión. A lo mejor quedé corto. Pero tiene un galardón. Y ese galardón es único y maravilloso. Es hermoso, es el mismo Señor Jesucristo que te va a recibir con los brazos abiertos en el cielo diciéndote: bien, siervo fiel. ¿Por qué? Porque tienes una limpia conciencia, porque realmente te sujetaste, porque devolviste bien por un mal que te hicieron, porque fuiste valiente y te importó, no importó esto de la persecución, sino te importó el evangelio, y vas a caer de rodillas ante el Señor Jesucristo y vas a glorificarlo, y seguramente vas a disfrutar de su presencia y de su gloria. Porque si sufrimos y padecemos por Él, reinaremos con Él. Él lo ha dicho. Entonces tengamos una conciencia limpia ante la persecución, ante la maldad, pero con el fin de presentarnos como buenos siervos fieles ante Dios. Hermano y hermana en Cristo, esto es lo que debemos visualizar. Y si queremos realmente estar ante el Señor como buenos siervos fieles, que Él nos los diga, tenemos que analizar nuestra vida, porque si no tenemos persecuciones, que estamos cómodos. Y unos a lo mejor no son cristianos y se creen cristianos. Entonces es importante que tengamos un análisis para ver si nuestra conciencia realmente está limpia ante Dios, delante de Dios. Y también analices ante la maldad, cómo reaccionas ante la persecución. Y espero que Dios obre en nuestros corazones, porque esto también, aunque yo soy el que oro y hago el estudio, a mí también me confronta muchas veces, cada vez que lo estoy estudiando. Y espero que obre no solo en tu corazón, sino también en el mío. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Siempre forma de Dios, vive toda la creación, de cielo servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su misión, por la muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias infinita, Cristo demostró Dios.